Soy Mayra Alzugaray Ágreda y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la química como ciencia. Empezaremos por definir qué es química. La química la podemos definir como la ciencia que estudia la materia, su estructura, su composición, sus características o propiedades, las transformaciones o reacciones que sufre. La química, como todas las ciencias naturales, es una ciencia experimental. Vamos a ver que ya desde las culturas más antiguas del mundo, estas culturas nos han dejado evidencias de su dominio práctico de técnicas químicas muy avanzadas, pues nosotros hemos visto los descubrimientos arqueológicos, así como escritos bíblicos y otros de igual antigüedad que nos muestran que el hombre aprendió hace miles de años a extraer los metales de la tierra, principalmente el oro, la plata, el cobre, convirtiéndolos en instrumentos de utilidad para él. Entonces, nosotros podemos definir que la ciencia, de manera general, ¿cómo podemos definir la ciencia? Que es un conjunto de métodos y técnicas para la organización de conocimientos. Este conocimiento ha sido adquirido en el tiempo tanto por hombres y mujeres que han hecho uso de la observación y del razonamiento. Entonces, con todo eso nos da la idea pensar que estamos refiriéndonos al llamado método científico. Entonces, cuando nosotros queremos definir lo que es el método científico, ¿cómo podemos definir lo que es el método científico? Podemos decir que el método científico es un sistema de investigación empleado más que nada en la producción del conocimiento científico, que va a estipular la medición y el criterio empírico con sus bases indispensables, así como el sometimiento a las pruebas del razonamiento. Esto significa que el método científico es un mecanismo de análisis que va a permitir dar una teoría de todos los procesos y evidencias que nosotros tengamos. Entonces, podemos decir que el método científico presenta dos principios fundamentales. ¿Y cuáles son esos principios fundamentales? Esos principios fundamentales son: 1, la reproductibilidad, y 2, la refutabilidad. ¿Qué es la reproductibilidad? Es la capacidad de repetir un determinado experimento por cualquier persona en un ambiente controlado y obtener los mismos resultados. De esta manera, que toda afirmación científica pueda ser verificada, ya sea por la comunidad. ¿Para qué? Para comprobar su universalidad. Miren qué importante es el método científico. Ahora, cuando nosotros hablamos de la refutabilidad, vamos a decir que este también es un principio fundamental del método científico. ¿Y por qué? Porque establece que toda afirmación científica es sustentada en un experimento, ¿no? Que puede ser refutada o falsada mediante un contraejemplo experimental, y que éste va a evidenciar la no universalidad de la interpretación teórica. Diremos entonces que si la teoría no puede ser refutada mediante un contraejemplo, quedará aceptada, mas no verificada, pues ninguna teoría es absolutamente verdadera. Muy bien. ¿Esto qué va a significar? Que el método científico va a proponer un sistema de conocimientos del universo que descree de lo absolutos, que confía en la razón y en los dotes deductivas del hombre y en la acumulación de conocimiento como una vía de aproximación a la verdad. ¿Ok? A la verdad. Entonces,
Este método científico que ya nosotros desde que éramos más pequeñitos lo hemos venido estudiando, vamos a ver que aparte de tener dos principios, tiene pasos, ¿no? Tiene pasos este método científico. Entonces, si decimos que el método científico es un sistema experimental del conocimiento, es decir, está basado en la observación directa y la reproducción posterior de los fenómenos naturales, ojo, esto no significa que, sin embargo, que toda forma de experimento sea necesariamente científico, ¿no? Ni que las teorías no sustentables experimentalmente, como por ejemplo las ciencias sociales, sean menos científicas, ¿no? De hecho, afirmamos que el método científico ha sido revisado y afinado a lo largo de los siglos a medida que el entendimiento del mundo por el hombre le provee también un mejor entendimiento de sus métodos y de la ciencia misma en que se basa. He allí, jóvenes, que la ciencia no busca ser dogmática, ni autoritaria, ni absoluta, ¿no? Entonces, vamos a ver que, sin embargo, ¿no? El modelo tradicional del método científico, como lo propuso Francis Bacon en el siglo XVII, comprendía los siguientes pasos, que a continuación detallo. 1. La observación. La observación, ya su nombre me indica que voy a utilizar de mis sentidos, mis ojitos. Voy a ver, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de la observación? Que se denomina así al paso inicial, que comprende fijar los sentidos de la naturaleza y sus fenómenos para recabar la información y el contexto necesario para pensar ¿en qué? En el problema, ¿no? En el problema, el cual ese problema debe ser planteado como una pregunta. Por lo tanto, debe ir en signos de interrogación. Segundo paso que consideramos en el método científico, la inducción. Cuando hablamos de la inducción, vamos a ver que se intenta extraer el principio fundamental o los elementos en base a ¿qué? Al fenómeno que he observado. ¿Ok? Luego vamos a hablar sobre un tercer paso del método científico y es la llamada hipótesis. Cuando nosotros hablamos de la hipótesis, vamos a ver que se elabora una explicación provisional o de trabajo que dé respuesta ¿a qué? A la interrogante planteada. ¿Y cuál es esa interrogante? El problema, ¿no? Pasamos a otro paso. 4. Y estamos hablando de la experimentación. ¿Qué logramos a través de la experimentación? Comprobar la hipótesis establecida mediante la reproducción ¿de qué? Del fenómeno en un ambiente controlado, ¿no? No olvidar, comprobar la hipótesis que se planteó. Luego tenemos un quinto paso que es la refutación. En este caso se va a intentar refutar la hipótesis con un contraejemplo experimental, pero ¿para qué? Para poder demostrar su universalidad. Y luego nos toca el sexto paso. En este caso, de no poder refutarla, se va a proponer una teoría. Pero no va a ser una teoría simple, sino una teoría científica. Ahora, esta teoría científica, de ser refutada, en cambio, o de no ser comprobable experimentalmente, se emplean los resultados para afinar la hipótesis y volver a avanzar.
Ojo, para muchos, una teoría no es más que una hipótesis que no ha podido aún ser refutada. Bueno, de esta manera, el método científico va a funcionar como un algoritmo del razonamiento comprobado, que permite a terceros reproducir o acompañar las experiencias del científico y así poder verificar sus procedimientos e interpretaciones. Muy bien, entonces hagamos un ejemplo de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la cura de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad física. Todo parte por la observación. En este caso, en la observación, el médico va a examinar al paciente y va a tomar nota de todos sus síntomas que tiene el paciente. En la inducción, ¿qué va a pasar? Los síntomas que tiene el paciente va a permitir al médico contrastar con casos anteriores y con la bibliografía especializada, cuál puede ser la dolencia a tratar, ¿no? Ahora, la hipótesis. El médico se formula una interpretación del caso. ¿Y qué va a plantear? El tratamiento. En la experimentación se aplica el tratamiento. ¿Y qué vamos a lograr ver? Los resultados. Ojo, si es positivo, se procede al siguiente paso, la antítesis, ¿no? Si no, se formula la hipótesis. ¿En base a qué? A una nueva información que se posee. Entonces decimos la antítesis. ¿Para qué me va a servir la antítesis? Ahí voy a comprobar, ¿no? Se va a comprobar que no persistan los síntomas o que surjan otros síntomas, aparte de los que ya tiene. Y si yo quiero hablar ahora, mi teoría, ¿cuál será la teoría? Se toma nota en la historia médica del paciente, de la enfermedad que tuvo y el tratamiento recibido y con la certeza de estar sano. Vemos que el método científico lo podemos aplicar en todo. Hasta en nuestro mismo hogar podemos hacer uso del método científico. Bueno, chicos, queden ustedes cumplir con las indicaciones dadas en la primera sesión y hasta otra oportunidad nos encontramos en nuestras clases virtual de química para el primer año de secundaria.